Me confirman, porfi, que ya la están viendo. Yo creo que ya yo puedo saber cuándo está viéndola a ustedes. Ya creo que aquí me está diciendo, está mostrando pantalla, ¿cierto? Están viendo mi pantalla. Perfecto. Entonces, excelente. Entonces, estamos aquí. Esta es la presentación, entonces, que vamos a hacer en la noche de hoy. Listo. Bueno, entonces, nos toca hablar un poquitico acerca de unos conceptos, nos toca hablar un poquitico acerca del marco referencial de la legislación farmacéutica. Entonces vamos a comenzar con unos conceptos básicos. Definitivamente, para hablar de legislación farmacéutica, nos toca ir un poquito más arriba. Nos toca por lo menos conocer. Ojo, por supuesto, aquí ustedes no van a salir como abogados, ni que me tengo que aprender el código civil, ni que el código penal ni nada de esas cosas. Eso lo dejamos para allá a los que están estudiando derecho o los que van a ser abogados. Pero por supuesto que sí tenemos que tener unas bases, ¿cierto? Porque para hablar de legislación es importante conocer un poquitico acerca de algunos conceptos que se pueden aplicar o que pueden tener mucha relación con lo que estamos hablando. Entonces, derecho, definamos qué es derecho. Derecho, en términos generales, se puede definir como el conjunto de leyes, ¿cierto? De leyes que regulan las relaciones entre los miembros de una sociedad. Es decir, para poder convivir, para poder estar en una sociedad, por supuesto, todo debe estar enmarcado bajo unos requerimientos, bajo unas leyes. Porque si no se imaginan ustedes, pues todo sería un caos, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes si no existieran leyes? Pues cada uno hiciera lo que lo mejor le pareciera y esto sería un caos. O iríamos en contravía, iremos por otro lado, etcétera, etcétera, esas controversias, discusiones, peleas, etcétera. Entonces, definitivamente es necesario o se hace necesario que se creen unas leyes con el fin de ¿qué? De regular esas relaciones que pueden existir entre los miembros de una sociedad y poder llevar un buen vivir, ¿cierto? Entre la sociedad. Entonces, cada una de estas leyes deben tener en cuenta ustedes que tienen algo en común. Todas las leyes, todas tienen algo en común. Y son que todas pretenden expresar, pero no solo expresar, sino también garantizar que un valor universal. ¿Y cuál sería ese valor universal? El valor del derecho, ¿cierto? El valor del derecho. Y ese valor no es otra cosa que la justicia. Entonces, por eso es que uno siempre habla que hay que ser justo. Y que hay que ser justo significa es que ¿qué? Aplicar una justicia, ¿cierto? Hacer las cosas como debe ser. Y cuestionar, pero cuestionar basado en qué? Precisamente en esas leyes, ¿cierto? En esas regulaciones. Vale. Entonces nos toca definir lo que es una norma. Una norma en términos generales no son más que reglas. Reglas que debemos seguir, reglas que debemos cumplir, ¿cierto? O a las que se deben que ajustar las conductas, tareas o actividades. Entonces, podemos decir que existen normas sociales, que existen normas morales. ¿Quién me da un ejemplo de alguna otra norma que sepa por ahí? ¿Quién me ayuda? No todos al tiempo. A ver, vamos a hacer una clase participativa. ¿Qué normas conocen ustedes por ahí que debemos cumplir? Miren, son las que se deben ajustar las conductas, tareas y o actividades. ¿Normas de qué, perdón? Bueno, listo. Cierto, y así se llaman, las normas de Carreño, cierto. ¿A ti te las enseñaron o las escuchaste por ahí o qué? ¿O las viste por internet y no sé? Ok, las normas. Perfecto. El comportamiento, ¿cierto? ¿Cómo debemos comportar de las normas de Carreño? Perfecto, buen ejemplo. ¿Cierto? Entonces, definitivamente hay que seguir esas normas, ¿cierto? Normas sociales, cómo debemos comportarnos en la sociedad, hay normas morales. Hay normas, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, normas de propiedad horizontal. Es decir, yo que vivo en un edificio, yo no puedo hacer lo que a mí me guste, lo que yo quiera hacer, ¿cierto? Tenemos que tener normas, porque precisamente si queremos llevar una convivencia o una sana convivencia, debemos seguirnos por las normas. Entonces, a mí me gusta escuchar el Sebastián por ahí los domingos a todo volumen, pero bueno, si lo voy a poner a todo volumen a las 2 de la mañana, eso está prohibido aquí como norma de mi edificio, ¿cierto? De la propiedad horizontal. Entonces son normas que hay que seguir, ¿cierto? Entonces para eso existe una administración que es la que regula todo esto y es la que se encargan de velar por esas normas, ¿cierto? Yo creo que en la clase pasada ya yo les hablé. Sin embargo, aquí vuelvo y lo repito. Recuerden, el INVIMA no hace las normas,
el INVIMA no hace la regulación. ¿Quién las hace? ¿Quién se acuerda? Que yo lo dije en la clase pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Quién hace las normas en Colombia? Esto lo vamos a ver, pero eso lo mencioné la semana pasada, ¿cierto? ¿Será que el INVIMA se hace las normas? Entonces mejor cambio la pregunta. ¿El INVIMA hace las normas? ¿Qué es INVIMA? Aquí todos sabemos quién es INVIMA, ¿verdad? El Instituto Regulatorio de Colombia. ¿Que el INVIMA hace las normas? Vuelvo y pregunto, díganme sí o no, pero no me dejen hablando solo. No, profesor, los hace cumplir. Eso. Vigila el estricto cumplimiento de la norma, ¿cierto? Perfecto, gracias por esa respuesta. Entonces, toda norma, todas, sin excepción, todas tienen tres partes, todas. Una primera parte es lo que se conoce como el precepto. ¿Y qué es eso del precepto? Hombre, nada más que es lo que dice o lo que estipula la norma, lo que dice exactamente lo que se manda o lo que se prohíbe. Por ejemplo, de un precepto, de una norma, todo medicamento debe tener un registro sanitario. Ahí está un precepto. ¿Qué es eso? Lo que se está mandando, lo que se debe cumplir. ¿Cierto? Entonces, para que un medicamento salga al mercado, debe tener ¿qué? Registro sanitario. Si no tiene un registro sanitario expedido por el INVIMA, no puede salir al mercado. Estamos violando la norma, específicamente el precepto de esa norma. Otra parte de la norma es el procedimiento. Entonces, el procedimiento, como el nombre lo dice, es que cómo hacer, ¿cierto? Cómo hacer efectivo ese mandato o ese precepto. ¿Ok? Entonces, en el procedimiento se establece el cómo se hace, qué hacer y qué requisitos debemos cumplir. Ojo, dos requisitos. Precepto y procedimiento. Ojo, que puede salir en el examen, allá le estoy dando por ahí una clave. ¿Cierto? Y también, otra parte de la norma y la última es el que la sanción. ¿Y qué es eso de sanción? Claro, cuando no cumplimos ese precepto o cuando lo hacemos no siguiendo el procedimiento de cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces viene una sanción. Y una sanción no es más que la violación o el incumplimiento precisamente al precepto. ¿Ok? Entonces un ejemplo relacionado con que todo medicamento debe tener un registro sanitario. El decomiso de los medicamentos que no tienen registro sanitario. Retiro del mercado. Los cojo, los decomiso. ¿Cierto? Lo decomiso porque no está cumpliendo ¿qué? Un precepto. ¿Ok? Y hay diferentes sanciones. Hay sanciones, pues todas se llaman sanciones legales, pero entonces hay, por ejemplo, amonestaciones, hay multas, ¿cierto? Amonestaciones como te voy a castigar, te voy a poner la cárcel por cárcel, alguna cosa como esta, o te voy a poner una multa. Debes de pagar porque tienes que indemnizar a alguien por haber cometido algo. Entonces te cobro una multa, ¿cierto? O retirada de licencia, cancelación de registro sanitario, cancelación de permiso de comercialización, cerrado laboratorio y listo, y se llamaba entonces el negocio, ¿cierto? O hay medidas penales. Ya medidas penales significa que para cárcel, ¿cierto? Dependiendo de qué, de la gravedad de ese incumplimiento, de ese precepto que hace parte de una norma. Preguntas, chicos, ¿está claro entonces lo que hemos hablado hasta el momento? Sí, profe. Dígame sí o no, pero no me dejen hablar. Eso, excelente. Entonces recordamos, precepto, procedimiento, sanción. Precepto lo que se manda, el procedimiento cómo hacerlo y la sanción es la violación por no seguir ¿qué? Ese precepto. Ok, bueno, las normas, todas las normas tienen que su categoría según la autoridad que las expida. Y por tanto, una norma de inferior categoría no puede, ojo con esto, una norma de inferior categoría no puede derogar ni modificar una de mayor jerarquía. Es decir, existe un orden jerárquico en las normas y una de menor no puede derogar o no puede cambiar lo que dice la de mayor. Es decir, debe ir de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, en orden descendente de jerarquía, ¿cuál sería la norma principal de Colombia? Hombre, ¿nuestra qué? Constitución Nacional. Esa sería la norma jerárquica mayor, la Constitución, que también se llama como la Carta Magna, también, ¿cierto? La Carta Magna o la Ley de Leyes. Ley de Leyes precisamente por eso, porque es la norma que está arriba, es la de mayor que jerarquía. Entonces, esta Constitución Nacional, que es la máxima instancia de la normatividad, y asegura que, recuerden, está en la Constitución Nacional, ¿cierto?
asegurar que a todos los integrantes, o sea, a todos los colombianos, todos los que nos regimos por esa norma, los que somos ciudadanos colombianos, ¿cierto? Asegura que tener vida, por eso que cuando matan a alguien, bueno, perdonen ustedes el ejemplo, entonces hay que sancionar a esa persona porque está violando, ¿qué? Lo que dice la Constitución, les está quitando la vida a una persona. Entonces, asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, ojo con esto, bastante importante, la igualdad, entonces ojo con el racismo, ojo con los derechos, ¿cierto? Pueden ser demandables, entonces ojo con eso, la igualdad, el conocimiento, recuerden, debemos asegurar a nuestros hijos, darles el conocimiento, ¿cierto? Que vayan a una escuela, eso hace parte de la Constitución. La libertad y la paz, muy importante, ojo, no perturbar la paz de nadie, ¿ok? Todo dentro de un marco jurídico democrático, porque recuerden, nuestro país es democrático, aunque no parezca, ¿cierto? Si es democrático, claro que por eso elegimos a los presidentes y a todos nuestros, y estamos próximos a elecciones, ¿cierto? Democrático y participativo, que garantice que en nuestro país haya un orden político, económico, social y además justo. ¿Ok? Listo. Entonces, volvemos y resumo lo que acabo de decir en todo esto. Las normas tienen que jerarquías, se categorizan, tienen estratificaciones, en donde la de mayor jerarquía, ¿cuál es? La Constitución Nacional. Eso lo acabamos de decir. Sigue en su orden las leyes. ¿Ok? Las leyes. La ley es una norma jurídica dictada por quién? Por un legislador, ¿cierto? Es decir, el precepto, lo que acabamos de ver ahorita, lo que está, cómo está compuesta una norma. Es decir, un precepto establecido por quién? Por una autoridad competente, ¿cierto? En la que se manda o se prohíbe algo, ¿cierto? En consonancia con la justicia. Y ojo, el incumplimiento de esa ley, ¿qué pasa? Conlleva ¿a qué? A una sanción, ¿cierto? Ya lo vimos, conlleva una sanción. Entonces, ojo, que no se les olvide quién hace las leyes. Ahora sí vamos aquí. Las leyes son expedidas por quién? Por el poder legislativo. ¿Y quién es el poder legislativo? La Asamblea Nacional Legislativa o el Congreso. Quiere decir que el Congreso de la República de Colombia es el que hace las leyes de Colombia. ¿Ok? Estas leyes, ¿cierto? Se tienen que hacer o se tienen que expedir basados en quién? En la de mayor jerarquía. ¿Y cuál es la de mayor jerarquía? Repítamelo por ahí, ¿quién me lo quiere decir? No. La norma de mayor jerarquía, ¿cuál es? Ya lo acabamos de... No, la norma de mayor jerarquía, lo acabamos de ver ahora, la Constitución. La Constitución. La norma de mayor jerarquía. Quiere decir que las leyes tienen que hacerse basadas en quién? En la Constitución. No puedo hacer una ley que vaya en contra de la Constitución. No puedo. Yo no puedo, digo quien las hace, o sea, el Congreso. El Congreso no puede hacer una ley que vaya en contra de lo que dice la Constitución. ¿Ok? Y por tanto, la ley no puede modificar o sobrepasar. ¿A quién? A la Constitución, porque la Constitución es la que está arriba. ¿Ok? ¿Sí está claro entonces esa partecita? Díganme sí o no, porfa. Vale, Constitución, leyes. ¿Qué sigue después de las leyes? Los reglamentos. Los reglamentos. Y ojo, recuerden, las leyes, ¿quién las expide? El poder legislativo es el que hace las leyes, el Congreso. Y después de las leyes vienen los reglamentos. ¿Y quién expide o quién hace los reglamentos? El poder ejecutivo. Miren, entonces aquí es donde entra quién? Nuestro presidente de Colombia. Pero no solo con él, junto con quién? Con todo su gabinete de quién? De ministros. ¿Ok? Quiere decir que el ministro, ¿cierto? De Protección Social, ¿cierto? Es el que hace los reglamentos. Los reglamentos, ¿cierto? ¿Y para qué se hace un reglamento? Un reglamento se hace ¿para qué? Para reglamentar una ley. Entonces, sale una ley, una norma jurídica, sale una ley, y después que sale esa ley, ¿toca qué? Toca que el presidente y sus ministros hagan los reglamentos. Reglamentos para decir cómo se debe cumplir qué cosa, esa ley que sacó el Congreso. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Ojo, los reglamentos no pueden modificar la ley. Quiere decir que los reglamentos se hacen basados en qué? En la ley. Entonces ya miren la jerarquía. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Y vuelvo y repito. Constitución política, leyes,
que las hace el Poder Legislativo, Congreso, y de esas leyes salen unos reglamentos que las hace el Poder Ejecutivo. Entonces vamos viendo, ¿quién hace parte del Poder Legislativo? El Congreso. ¿Quién hace parte del Poder Ejecutivo? O sea, el que ejecuta, Poder Ejecutivo. Presidente y sus ministros. ¿Ok? Y luego vienen los decretos. El decreto es un acto de carácter administrativo que el presidente le da sanción para elevarlo a carácter de ley. Quiere decir, ¿quién emite los decretos? El presidente de la República. El presidente. ¿Cierto? Entonces ya vimos esta parte. Y si quiere volvemos a repetir como para que quede claro. Constitución Nacional, leyes, reglamentos, decretos. ¿Y qué es el decreto? Es un acto de carácter administrativo, ¿cierto? Que como no se cumpla, ¿quién sanciona? El presidente o sus delegados. ¿Y quiénes son los delegados del presidente? Los ministros, los diferentes ministros de las diferentes áreas. ¿Okay? Entonces, toda norma o todo decreto tiene unos artículos, porque ustedes conocen, por supuesto, el decreto, por ejemplo, el decreto 677, ¿cierto? Que lo vamos a estudiar aquí. Ese decreto está compuesto de unos artículos. Entonces, ¿qué es un artículo? Un artículo no es más que esa parte de la sistematización u ordenación de los mandatos que provienen de quién, del Estado, ¿ok? De los mandatos o de los preceptos. Recuerden que lo que está aquí, ahí es lo que se debe cumplir, ¿cierto? Entonces, sistematización u ordenación, entonces están ordenados sistemáticamente. Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero y así progresivamente, ¿cierto? Está ordenado. Y también en un decreto podemos encontrar parágrafos, ¿cierto? ¿Lo han visto? ¿Sí han visto un decreto? ¿Sí o no? Díganme. ¿Cierto? Y ese decreto tiene artículos. Y a veces ustedes encuentran por ahí en medio un artículo parágrafo. ¿Y eso para qué será? Eso no es más que una parte de un enunciado que siempre que se utiliza para aclarar o para explicar un contenido de un artículo. Entonces, siempre que ustedes encuentren un parágrafo en medio de unos artículos, significa que ese parágrafo está dando que aclaraciones a ese artículo, está ampliando un poco más, porque a veces el artículo como tal no es claro, entonces bueno, toca colocar un parágrafo ahí como para que se dé más explicación, o sea, más explícito ese artículo. ¿Ok? Bueno, también dentro de las normas existen las resoluciones. Ojo, entonces ya las resoluciones ya son dictadas o expedidas por quién? Por el ministerio respectivo. O sea, aquí no es el presidente, una resolución la saca un ministro saca una resolución. ¿Y qué es una resolución? No es más que una determinación de carácter administrativo que tiene como fin aceptar o rechazar un requerimiento por parte de un sujeto activo o pasivo. Ojo, las resoluciones no pueden modificar ni ir más allá de los reglamentos. ¿Ok? No puede ir ni modificar ni ir más allá de los reglamentos. Entonces, por ejemplo, cuando el INVIMA otorga un registro sanitario, lo hace a través de ¿qué? De una resolución. Resolución número tal por el cual el INVIMA aprueba la comercialización del producto tal y le da el siguiente registro sanitario. ¿Cierto? Miren, determinación de carácter administrativo que tiene como objetivo aceptar o rechazar un requerimiento. Entonces, todos los requerimientos, ¿cierto?, que se solicitan ante una entidad pública, cuando sale una determinación, lo hacen a través de ¿qué? De una resolución. Entonces, si lo negaron, resolución número tal por el cual se niega registro sanitario del medicamento. Punto. ¿Ok? ¿Sí está claro lo que hemos dicho hasta el momento? Señores. Profe, a mí no me quedó claro lo de la parte de resolución cuando el INVIMA se tiene que basar en una resolución para dar un registro sanitario. ¿Será que puedo volver a explicar eso? Claro que sí. Vamos a entrar otra vez a la definición. Mira, dictado por el ministerio respectivo. Vamos a leerlo todo y después entramos. Dictado por el ministerio respectivo es una determinación de carácter administrativo, una decisión o una determinación de carácter administrativo que tiene como fin que dar un resultado de una evaluación de algo, acepta o rechaza un requerimiento por parte de un sujeto activo o pasivo. Ojo, las resoluciones no pueden modificar ni ir más allá de los reglamentos. Simplemente una resolución es acepto o rechazo. Y un ejemplo de otorgamiento de registro sanitario. Quiere decir que cuando un laboratorio farmacéutico radica ante el INVIMA, estoy hablando del ejemplo de INVIMA, radica ante el INVIMA un dossier
para que hagan la respectiva revisión y verifiquen si le pueden dar permiso de comercialización al producto, o sea, si le pueden otorgar un registro sanitario. Cuando el INVIMA termine, ¿cierto?, de hacer esa revisión, el INVIMA emite ¿qué? Una resolución, sale una resolución. Es decir, resolución número tal, 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 de fecha tal, por el cual el INVIMA determina que el producto se acepta bajo el registro sanitario número tal. Eso sería una resolución. Inclusive la negación también, porque te dije que es un acto administrativo que acepta o rechaza. Resolución número tal por el cual rechaza, el INVIMA rechaza el producto. Ahora, ojo, tú me dirás entonces, y no sé si de pronto por ahí viene la confusión, porque ¿a quién le reporta el INVIMA? Al ministerio, ¿cierto? Entonces, el ministerio delega esa función al INVIMA, pero quien en verdad firma la resolución es el ministro de Protección Social. ¿Sí está claro ahora sí o todavía no te queda claro? Sí, ya me quedó claro, gracias. Vale. Entonces, todos los actos administrativos, mira, todos los actos administrativos, la resolución de eso siempre va acompañada de una resolución, Siempre resolución tal, 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 por el cual se aprueba, por el cual se niega, etcétera. Siempre tiene que haber una resolución. De hecho, nosotros en la universidad siempre salen resoluciones, cosas como esta. Ok. Bueno, también hay acuerdos. Otros hacen parte de la norma también los acuerdos. ¿Y qué es un acuerdo? Se define como la decisión tomada en común por dos o más personas. Llegamos a un acuerdo, ¿cierto? O por una junta, o una asamblea, o un tribunal. Salen acuerdos, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de acuerdos. Por ejemplo, acuerdos de confidencialidad. Nosotros en el laboratorio farmacéutico tenemos que firmar muchos acuerdos de confidencialidad. En inglés se llama NDA, se llama Non-Disclosure Agreement, acuerdos de confidencialidad, así es en inglés. Entonces, ¿y eso qué es? Ahí lo que se hace es que se detalla, señores, nosotros vamos a comenzar a intercambiar información, ¿cierto? Pero yo necesito que en ese intercambio de información haya una confidencialidad. O sea, que ni tú me reveles la info que te estoy dando, ni yo tampoco voy a revelar nada de tu negocio. Tenemos un acuerdo de confidencialidad, ¿cierto? Donde nos comprometemos que toda la información que me den a mí o que yo reciba de ellos, no la voy a pasar a un tercero, ¿cierto? Porque dejan de vienen las competencias desleales y todo lo demás, ¿cierto? Que de pronto al otro se enteró que yo estoy haciendo esto. Porque es que de pronto no se firmó que un acuerdo de confidencialidad. Y ojo, la violación de los acuerdos de confidencialidad, pues ahí tienen todas sus reglas, ahí tienen todas sus multas y las indemnizaciones y todo lo demás. Y se puede ir para pleito y todo lo demás porque estamos firmando un acuerdo de confidencialidad. ¿Ok? También hay acuerdos de comercialización, por ejemplo. Si yo voy a buscar un proveedor de una materia prima, ¿cierto? Para que me venda un principio activo, por decir algo, entonces yo me firmo un acuerdo de comercialización. Hay acuerdos donde simplemente hay exclusividades, por ejemplo, hay acuerdos de exclusividades. Es decir, yo me comprometo a que solamente le compro a ese manufacturador de materia prima y no le compro más a nadie. Tengo una exclusividad o lo contrario, que ese proveedor o manufacturero se comprometa conmigo a que yo soy el cliente exclusivo, que no le va a vender a más nadie. Acuerdos de comercialización. Ok, ya hemos visto dos clases de acuerdos. Miren, hay otro muy importante también que nos aplica a nosotros en la industria farmacéutica, acuerdos de calidad. Hay que firmar un acuerdo de calidad. ¿Cuándo se firma un acuerdo de calidad? Cuando por lo menos a mí me contratan, un cliente a mí me contrata para que yo le fabrique un producto. Entonces ahí, en ese acuerdo de calidad, se dan todas las indicaciones de lo que debo cumplir yo como laboratorio farmacéutico y lo que debe cumplir también allá el cliente bajo su responsabilidad. Entonces llegamos a acuerdo, decisiones tomadas que hacemos un acuerdo. Entonces yo me comprometo a que el producto sea liberado si cumple las especificaciones. Yo me comprometo en ese acuerdo a meter mi producto a estabilidad. Yo me comprometo en ese acuerdo a reportar cualquier cambio que yo haga a mi producto, ¿cierto? Reportárselo al cliente y el cliente me debe utilizar el cambio mediante, por ejemplo, bueno, yo hago por medio de la herramienta de control de cambio, yo hago el cambio, pero tengo que notificar al cliente a ver si él me autoriza. Todo eso está estipulado ¿dónde? En el acuerdo de calidad. Todo lo que no se haga que esté en el acuerdo lleva sanción. Recuerden, toda norma lleva una sanción y lo vimos allá en la primera diapositiva que vi por ella. Entonces, todos esos acuerdos de calidad son muy, pero muy importantes que yo debo firmar. Si yo, el producto, si estoy haciendo el producto y resulta que no sigo el procedimiento de operación estándar o no sigo el Master Batch Record, o sea, el proceso de manufactura,
tengo que levantar una desviación, por ejemplo, porque me estoy desviando del proceso, entonces tengo que notificar al cliente si el acuerdo lo dice. O sea, todos los acuerdos que yo hago de calidad, y se llaman así acuerdos de calidad. ¿Ok? Bueno, entonces resumiendo, aquí está la pirámide de nuestras leyes. ¿Recuerdan qué era lo primero? Constitución política, ¿cierto? Constitución. Y después de la constitución vienen ¿qué? Las leyes, ¿cierto? ¿Y quién es el que hace las leyes? ¿Quién es el que pide las leyes? ¿Quién se acuerda? ¿El poder qué? Legislativo. El poder legislativo. El poder legislativo, ¿cierto? Y después de eso vienen ¿qué? Los decretos, ¿cierto? Los decretos. ¿Y quién es el que emite los decretos? Es el Poder Ejecutivo. El poder ejecutivo, el que ejecuta, ¿cierto? Y después vienen las resoluciones. ¿Y quién es el que emite la resolución o qué es una resolución? ¿Quién emite las resoluciones? También El lo vimos. ministerio. El ministerio. Ministerio. El ministerio es el resultado de un acto ¿qué? Administrativo, que no se nos olvide, de un acto administrativo. Y luego siguen acuerdos, circulares y todo un montón de cosas que vimos que pueden haber después de los acuerdos de calidad que les dije, los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos de comercialización, entre otros. Ok, bueno, entonces, ya viendo, creo que ya mencionamos esto, sin embargo, entonces este es el ordenamiento jurídico nacional que existe aquí en Colombia, y son esos tres poderes que son el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿cierto? El otro poder. Entonces, el legislativo, ya vimos, es representado por el Congreso, ¿cierto? También la Asamblea Legislativa es elegida popularmente, hay elecciones de Congreso por ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Y su función que es hacer las leyes, ¿cierto? Y el Congreso puede ser bicameral si tiene dos cámaras legislativas, en ese caso la Cámara y el Senado, ahí también entra el Senado. ¿Ok? Está el Poder Ejecutivo, el que ejecuta, que está liderado por el presidente o representado por nuestro presidente de la República. También se elige popularmente porque somos un país democrático, ¿cierto? Y su función que es reglamentar esas leyes, poner a reglamentar esas leyes, ¿cierto? Reglamentas esas leyes. Entonces, fíjense, las leyes las hace, ojo, ¿cierto? Senado, por acá, ¿cierto? El presidente o el Poder Ejecutivo lo que hace es que pone a reglamentar esas leyes. Claro, porque aquí está, o quién trabaja con el presidente, los ministros o el ministerio. Y el INVIMA, ¿a quién le reporta? Al ministro, al ministerio. Entonces, de ahí viene la relación. ¿Ok? Bueno, en forma conjunta expide que los actos de gobierno, mediante la expedición de decretos, ¿cierto? Los cuales llevan siempre, ¡pum! Y miren un decreto para que ustedes vean, ¿firma de quién? Del presidente. El presidente siempre lleva la firma de todos los decretos. ¿Ok? Y está el otro poder que es el judicial, el que castiga, ¿cierto? Representado por quién? Por la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Y cuya función que es administrar la justicia, atendiendo las leyes y reglamentos expedidos por quién? Por el Congreso y por el Poder Ejecutivo respectivamente. En nuestro país, en Colombia, existe, aparte de la Corte Suprema de Justicia, existe el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que tiene funciones separadas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia es el máximo organismo ¿de qué? De justicia. ¿Para qué? Dirimir conflictos. Es el que está ahí como remediando los conflictos entre particulares, ya sean conflictos de tipo civil, penal o laboral, que son las diferentes partes del derecho, civil, penal o laboral. Y el Consejo de Estado es el máximo organismo de justicia para dirimir o mediar los conflictos entre los particulares y el Estado. Cuando ya se meten con el Estado, entonces, ¿para dónde va eso? Para el Consejo de Estado. O está la Corte Constitucional, que es el organismo de justicia que determina o que se encarga de todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la Constitución Nacional. O sea, por eso que se llama la Corte Constitucional. Bueno, ahora sí entonces, preguntas. ¿O todo claro? Cuéntenme a ver cómo van las cosas. Profe, yo tengo una pregunta aquí. Ajá. Estas normas, leyes, decretos son modificables. Claro, claro que sí. Ojo, bueno, también, pero no. La Constitución, o sea, modificar la Constitución es algo tremendo, porque es el estándar, es arriba, ¿cierto? Entonces, eso sí se puede modificar. Yo no te he dicho que no se modifique, pero modificar una Constitución es complicado. O sea, modificar una Constitución es, mejor dicho, es cambiar a la superiora. Pero de ahí para abajo, todo se puede modificar, claro que sí. Expidiendo, por supuesto, todos los respectivos trámites. Por ejemplo, Sí, cuando usted nos estaba explicando acerca de la resolución que sacaba el INVIMA acerca de un medicamento, si okay.
Ok. O sea, en el caso de que, por ejemplo, la primera vez se rechace y después se le haga nuevamente el medicamento, se somete al proceso que se tiene que someter y ya este medicamento se acepte, se puede, o sea, se puede hacer una nueva resolución. Sí, sale otra resolución. Mira, solamente una aclaración que quiero hacerte y se utiliza porque de pronto a mí en el transcurso del curso me van a escuchar que también lo diga, pero de pronto suena como mal decir la palabra someter, porque es cierto, la palabra someter suena como otra cosa, cuando se somete a otra cosa. Entonces aquí, más bien el término aquí jurídico, el término legislativo, es aquí como radicar. Siempre uno habla de que no se radica, pero yo te entiendo, yo también puedo decir dentro, hay algunas veces someter, pero entonces someter es como otra cosa. Simplemente un comentario ahí para que tengas en cuenta, pero me empleaste un buen término. Someter y yo te entendí. Cuando tú hablas de someter, estás hablando de que estás radicando, de que estás radicando un documento te lo envían. Entonces la respuesta es sí, claro. Tú puedes radicar nuevamente y te sacan una nueva resolución para el producto. Es más, tú puedes apelar esa decisión. Esa es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con esa resolución. No estoy de acuerdo. Puedes apelar, ¿cierto? Puedes apelar eso. Siempre fue gracias. Vale. Inclusive, cuando otorgan algo, por ejemplo, mira, me salgo del INVIMA, me voy para patentes, por ejemplo, o para marcas, ¿cierto? Cuando a un laboratorio, o no un laboratorio, cuando a alguna persona natural le conceden una patente, ¿cierto? Le dan el registro de patente mediante una resolución, ¿cierto? Se otorga la patente mediante una resolución. ¿Por qué? Porque es un acto administrativo. Entonces recuerden lo que vimos en la definición. Entonces tenemos esta resolución y resulta que tú dices, no, me sabes que no, yo tengo como tercero, yo tengo argumentos porque para desvirtuar esa patente, porque esa patente no cumple los requisitos de patentabilidad y cuando veamos patente vamos a hablar de cuáles son esos requisitos. Novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, ¿cierto? Entonces, no, ¿sabes qué? O sea, para que concedan la patente deben cumplir esos requisitos, pero yo tengo argumentos para desvirtuar esa patente. O sea, yo tengo argumentos indicando que es que ese producto no es novedoso, no es novedoso porque allá en Chile, por allá, hombre, existe algo parecido, entonces no, aquí tengo los argumentos. Entonces yo puedo presentar una nulidad. ¿Y qué es nulidad? Que yo quiero tumbar esa decisión, pero ya la nulidad no se presenta ante la Superintendencia de Industria de Comercio, que es donde se radican las patentes, ya hay que ir al Consejo de Estado, ya hay que irse allá arriba a decir, señores, aquí está la nulidad, yo tengo argumentos para evitar esa patente. Entonces vienen la corte y vienen todo el trámite que se tiene que hacer, ¿cierto? Que se tiene que hacer, porque entonces ahí ahora hay que entrar ahora a mirar si es que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que otorga las patentes en Colombia, tomó una buena decisión o no, dependiendo de los argumentos que tengo yo, quien presenté esa nulidad. Miren, yo les voy a poner un ejemplo también hablando de esto. Por ejemplo, para sacar un genérico en Estados Unidos, en mi ANDA, así se llama ANDA, y vamos a hablar ya con términos de ya, ANDA, A-N-D-A, se llama así ANDA. En inglés es Abbreviated New Drug Application, en inglés ANDA, A-N-D-A. ¿Y qué es un ANDA? ¿Qué es un ANDA en Estados Unidos? No es más que un dossier de un genérico, así se le llama, ANDA, porque Abbreviated New Drug Application. Y se llama abreviado porque precisamente no tiene que hacer estudios clínicos de fase 1, de fase 2, de fase 3, porque es que ya salió el medicamento innovador, bueno, ojo que estoy empleando más el término de innovador y creo que ya habíamos hablado de eso en la clase pasada, porque ya sale el producto de referencia, ¿cierto? Y después de ahí lo que sale es una copia. Entonces todo lo que sale de ahí, después de ese producto de referencia, ya no necesita hacer los estudios clínicos, porque ya ese laboratorio comprobó que ese producto era seguro, ¿cierto? Y era eficaz, que no iba a matar a nadie y que sí servía para la patología que se iba a utilizar. Entonces, se llama abreviado porque es que ese laboratorio de genérico ya no tiene que hacer los estudios clínicos. Por eso es que se llama abreviado, Abbreviated New Drug Application. Pero ¿qué pasa? ¿Y para dónde voy? Resulta, y generalmente esos productos de referencia tienen una patente, ¿cierto? Tienen una patente porque, el laboratorio que saca el laboratorio de referencia, que saca el primer producto al mercado, él tiene que proteger todo ese dinero y todo ese tiempo que ha invertido en investigación y lo protege mediante una patente. Pero resulta que cuando yo voy a radicar un ANDA, un ANDA,
ante la FDA de Estados Unidos, yo tengo que radicarlo con una certificación de patente. ¿Y eso cómo así? ¿Qué es una certificación de patente? Una certificación de patente es donde yo le voy a decir a la FDA, señores FDA, te estoy radicando este ANDA o este dossier de genérico bajo la, ¿cómo diría yo? La certificación de patente X, porque existen 4 tipos de certificaciones de patente. ¿Y cuáles son? Ya se las voy a decir. Certificación de patente 1, parágrafo, así se llama, parágrafo 1. Certificación de patente 1 de parágrafo 1 significa que ese producto que yo estoy intentando pedir permiso de comercialización no tiene patente. Nunca ha tenido. Está libre de patente. Entonces, certificación de patente por parágrafo 1. Existe otra, certificación de patente por parágrafo 2. ¿Qué significa presentar ante la FDA un ANDA que tenga dentro de ese dossier una certificación de patente parágrafo 2? Que le estoy diciendo a la FDA que ese producto ya tuvo patente, pero ya expiró, ya se cumplieron los 20 años, o sea, el producto ya está libre de monopolio, está libre de que cualquier tercero lo pueda utilizar. Y ya van 2 certificaciones de patente por parágrafo. La 1 no tiene nada, la 2 tenía, pero ya expiró. ¿Qué significa certificación de patente por parágrafo 3? Significa, señores FDA, te estoy radicando aquí mi ANDA de mi producto genérico, pero yo sé que este producto tiene patente, ¿cierto? Pero ve revisándome que cuando tú me apruebes y se venza la patente, yo enseguida comercializo. Pero mientras tanto tú me vas revisando. O sea, yo le estoy diciendo a la FDA, yo sé que tiene patente, pero está próxima a vencer. Yo voy a esperar a que se venza la patente, pero tú ves revisándome el dossier. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿y para qué se hace eso? Tiene lógica. ¿Saben por qué se hace? Porque es que el primer genérico que se apruebe en los Estados Unidos tiene una exclusividad. Tiene una exclusividad de 6 meses. Quiere decir que si la FDA me aprueba ese primer genérico que yo radiqué, voy a estar en el mercado, solamente yo como genérico compitiendo con él de referencia, pero más nadie, porque me gané la exclusividad, porque fui el primer genérico que me aprobaron. Por eso es que los laboratorios presentan el dossier con una certificación de patente por parágrafo 3. Claro, eso nada más, la exclusividad se la dan al primero. Recuerden, el primero que pega 2 veces, ¿cierto? Ojo, igual como las patentes. Las patentes, el primero que radica es el que tiene el derecho. Si viene uno y al minuto siguiente llegó otro con lo mismo, nada, se lo dan aquí al primero que radicó, al primero que le recibieron, ¿ok? Entonces, igualito pasa acá. Entonces, ya vamos por qué. Certificación de patente, parágrafo 3. Y vuelvo y me repito, la 1 no tiene nada. La 2 tenía y ya expiró. La 3 sé que tiene, está próxima a expirar y yo voy a esperar cuando se venza esa patente a poder comercializar. Entonces, si la FDA termina de revisar ese dossier antes de que se venza la patente, otorga o da algo que se llama una aprobación tentativa. Y aprobación tentativa significa, ya te revisé todo, está todo bien, cumplió equivalencia, cumplió calidad, cumplió empaque, te hice la inspección a la planta, la pasaste, todo bien. Te doy una aprobación tentativa, ¿por qué? Porque tienes que esperar a que se venza la patente para que pueda salir al mercado. Y me falta una. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál será la 4? Miren todo por donde vamos. La 1 no tenía, la 2 tenía y se venció, la 3 está próxima a vencer, ¿qué será 4? ¿Quién se le mide a decirme que es una certificación de patente parágrafo 4? Como todos al tiempo, díganme algo ahí. Una que está vigente. Lo que está vigente, o sea que hay patente vigente, ¿cierto? Listo. Quiere decir, si yo radico un dossier con una certificación de patente por parágrafo 4, significa que le estoy diciendo a la FDA, señores FDA, esto tiene patente. Ok, esto tiene patente. Pero yo tengo argumentos para irme a pelear con el dueño de la patente y decirle que mi producto lo desarrollé haciendo un bypass, o sea, desviando la patente, o que esa patente no es válida porque tengo argumentos para desvirtuarla, porque no cumplen los requisitos de patentabilidad, ya se los dije, que son novedad, altura inventiva o, propiedad, o aplicación industrial, que son los 3 requisitos de patentabilidad. Entonces, tengo argumentos. Entonces, ojo, resumiendo esto, ya les dije, la parágrafo 1 no tiene nada, parágrafo 2 tuvo y ya expiró, 3 próximo a vencer, 4 tiene patente. Entonces, ¿sabes qué te dice la FDA? Ok, yo te recibo el dossier, pero no es como la 3, que la 3
te recibo y voy revisando. Si me presentas una certificación de patente para parágrafo 4, lo siento altamente. Vete a pelear. ¿A dónde? A la corte. Entonces, cuando tú resuelvas tu lío en la corte, vienes acá de mí y decime, me gané el pleito en la corte. Ahora sí, revisa mi FDA. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Entonces, fíjense que en Estados Unidos el sistema de patentes sí está muy relacionado con la agencia regulatoria, con FDA, porque yo tengo que radicar una certificación de patente. Lastimosamente aquí en Colombia no. Aquí en Colombia no. Aquí la Superintendencia de Industria y Comercio trabaja por su lado y el INVIMA trabaja por su lado. Entonces, muchas veces el INVIMA puede otorgar un registro sanitario a un laboratorio y de pronto ese laboratorio, si no saben, ese producto tiene patente y se está metiendo en lío. Se puede estar metiendo en lío. ¿Okay? Entonces, mucho ojo con eso, porque puede haber una protección del producto, el laboratorio no lo sabe y venga, aprobó INVIMA, comercialización y venga que ahí viene la demanda. ¿Por qué? Porque ese producto estaba protegido por patente y el laboratorio no tenía ni idea. ¿Okay? Por eso es que allá en esos países, por ejemplo, como Estados Unidos y FDA, exigen que yo presente la certificación de patente, el parágrafo de patente que yo necesito. Ahora sí necesito que me digan, ¿sí quedó claro eso de parágrafos de patente en un dossier genérico para Estados Unidos? Dígame sí o no. Más que claro. Perfecto. Así como el agua del río Magdalena. Perfecto. Cierto. Clarito. Cierto. Entonces, ¿por qué mencioné eso? Eso lo mencioné porque, ojo, cuando presentan certificación por patente parágrafo 4, te vas a ir a pelear con quién, con la corte. Y eso pelea en la corte de los Estados Unidos. Eso es tremendo. Ustedes se pueden imaginar cómo sería eso. Cierto. Hay que hacer allá entonces, mejor dicho, te llama a la corte y tú tienes que convencer que al juez de los Estados Unidos en que lo tuyo es válido y por supuesto que el dueño de la patente no se va a quedar con los brazos cruzados. Porque lo primerito, ¿qué pasa? Eso es otra cosa. Si yo presento un dossier a la FDA por parágrafo 4 de patente, yo tengo la obligación de decirle al dueño de la patente, señores dueño de patente, les cuento que acabo de radicar un dossier ante la FDA por parágrafo 4. Entonces, ¿qué esperaría yo de ese dueño de la patente? ¿Qué esperaría yo? ¿Ustedes qué creerían? Que me demande, ¿cierto? Yo lo primero que esperaría es una demanda. Y esto es lo que hace el dueño de la patente. Tiene que demandarte. Te demanda inmediatamente. Te levanta una demanda y es cuando se levanta el pleito y vamos para corte, vamos a pelear en la corte. ¿Ok? En la corte de los Estados Unidos. ¿Listo? ¿Claro entonces? Vale. Ok. Entonces ahora sí definamos legislación farmacéutica. Legislación farmacéutica no es más que ese conjunto de disposiciones o normas, que ya las vimos anteriormente, todo ese poco de conceptos y normas, que regulan que específicamente los productos farmacéuticos. Y en general no solo los productos, sino toda actividad farmacéutica desde el punto de vista de control sanitario. Todo lo que regula a nivel sanitario está enmarcado o amarrado en ¿qué? En la legislación farmacéutica. ¿Qué cubre entonces la legislación farmacéutica? Bueno, la legislación farmacéutica en términos generales está orientada principalmente ¿qué? A garantizar que estén disponibles para su uso productos, ojo, que sean eficaces, y ya lo hemos nombrado aquí, inocuos o seguros, pero además de eso que tengan buena calidad. Y yo creo que ya lo mencionamos en la clase pasada. ¿Cómo garantiza el INVIMA que el producto se fabrica con calidad? ¿Quién me responde? Exacto. Almacenamiento, y ahora se habla de buenas prácticas de operaciones y ahora de buenas prácticas de todo, ¿cierto? Gracias por esa respuesta. Listo, quedó claro lo que hablé la semana pasada. Entonces, claro, entonces el INVIMA garantiza que ese producto se fabrica con calidad siempre y cuando le dé que una certificación de buenas prácticas de manufactura. Entonces, ustedes han visto por ahí el loguito, ahí por ahí, certificado con BPM, buenas prácticas de manufactura. Significa que el INVIMA vino al laboratorio, inspeccionó, ¿cierto? Revisó que el sistema de calidad del laboratorio farmacéutico y comprobó que ese producto, ¿cierto? O me he dicho, ese producto no, que todos los productos que se van a fabricar ahí en esa planta los van a hacer cumpliendo buenas prácticas de manufactura, porque ya le hizo una inspección. Ahora,
datico curioso, y miren, yo les voy comparando enseguida INVIMA contra otras agencias regulatorias. FDA no emite un certificado de buenas prácticas de manufactura. Quiere decir que ese laboratorio que dice que estoy certificado por FDA, mentira, porque FDA no emite un certificado de buenas prácticas de manufactura como si lo hace el INVIMA. El INVIMA, para tú poder comercializar un producto, primero tienes que tener que el certificado BPM. De hecho, el certificado BPM hace parte, o una copia del certificado BPM hace parte de tu dossier. Es un documento que debe ir dentro del dossier. Hablando de dossier, necesito que por favor me escriban al grupo de WhatsApp, pero no ahora, sino cuando termine la clase, o mañana, los grupos que van a trabajar, habíamos quedado en grupos de 3, ¿verdad? Que van a preparar ese dossier que habíamos quedado con el compromiso, ¿ok? Entonces me escriben ahí los grupos para luego yo armar ahí y para poder saber y poder hacer los seguimientos a los grupos de ese dossier que me tienen que preparar. Entonces, les decía que el FDA o la FDA no emite un certificado de buenas prácticas de manufactura. Miren, la FDA, ¿cuándo viene a hacer una inspección la FDA? La FDA viene a hacer una inspección al laboratorio cada vez que se radica un ANDA o cada vez que se radica un dossier. Siempre uno de los pilares de revisión de la FDA es que venga a hacer la inspección. Eso se llama la pre-approval inspection, la inspección de preaprobación. Entonces, cuando la FDA viene, ustedes me dirán, pero si no certifica BPM, ¿qué certifica? Claro, la FDA te dice, ok, estos lugares por donde va a pasar el producto que ustedes van a fabricar y que van a llevar a los Estados Unidos, acepto, tiene mi aceptación, pero no es certificado de buenas prácticas de manufactura, porque es que INVIMA certifica a todo el laboratorio, se revisa todo el laboratorio y da cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. En cambio, la FDA solamente viene por donde pasa el producto. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo radiqué ante la FDA un ANDA para una cápsula blanda de gelatina, ¿cierto? La FDA no tiene que ir a revisar nada en mi área de tabletas, nada en mi área de líquidos, nada, no tiene que revisar nada, porque simplemente va a revisar todo el sistema de calidad por donde va pasando el producto que yo radiqué. Y si lo mío es cápsula blanda de gelatina, solamente va a revisar todos los sitios por donde se va a fabricar esa cápsula de gelatina. Si allá hacen supositorio o si hacen por allá cremas, pomadas, el INVIMA no ve eso, porque eso no está dentro de lo que yo radiqué. ¿Sí está claro lo que les quiero decir? Dígame sí o no. ¿Sí está claro? La diferencia entre buenas prácticas de manufactura del INVIMA y de la FDA, por ejemplo. Chicos, ¿está claro? Sí, profe. ¿O no está claro nada? Sí, profesor. Vale, gracias por esa confirmación. Entonces, el INVIMA sí te emite un certificado de buenas prácticas de manufactura. Tenemos BPM del INVIMA. ¿Tenemos BPM de la FDA? No. La FDA me aceptó, ¿cierto? Me aceptó y me dijo, sí, está cumpliendo con todos los requisitos para que pueda fabricar el producto. Entonces ella se va tranquila. Recuerden, yo les decía, cuando viene la FDA a hacer una inspección, hay que agarrar un fuerte. ¿Por qué? Porque la FDA les decía que, me acuerdo que les dije, ellos están entrenados por el FBI de los Estados Unidos, FBI. Entonces ellos vienen a buscar ¿qué? Delitos. Ellos no vienen con la desconfianza de que aquí estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque ellos tienen que garantizar que su población, ¿y cuál es su población? Los americanos, no le digan gringos porque se cabrean, ¿cierto? Que los americanos reciban productos que sean ¿qué? Eficaces, inocuos y de buena calidad. Entonces ellos vienen a verificar que yo aquí en Barranquilla, ¿cierto? En esta partecita del mapa, hago mis productos cumpliendo la legislación. En Estados Unidos la legislación que se cumple es el CFR. Más adelante podemos hablar de ella. El Código de Regulaciones Federales, el CFR, específicamente el capítulo 21, que es el que habla de medicamentos y alimentos. Y específicamente la parte 210 y 211, que es ¿qué? Cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Ok, bueno. Campos específicos de la legislación farmacéutica. Está relacionado, les decía, directamente con toda la actividad farmacéutica en función del control sanitario. Entonces, los campos específicos son ejercicios en la farmacia, establecimientos farmacéuticos, incluyendo droguerías, farmacias, ¿cierto? Cadenas de servicio y todo esto. Registros sanitarios de productos, ¿cierto? Formulario Nacional de Medicamentos, medicamentos esenciales, control de estupefacientes y psicotrópicos para aquellos medicamentos de control especial, la política farmacéutica nacional, la ética y deontología farmacéutica,
Y estos campos complementarios, ¿cuáles son? Los que están relacionados que de una forma indirecta, no de una forma directa, con el producto, con la actividad farmacéutica. En este caso hablamos de una propiedad industrial y por eso es que yo siempre he venido hablando de propiedad industrial, principalmente que marcas y patentes, pero también alimentos, también otros productos como bebidas alcohólicas, también el comercio exterior, muy importante, recuerden, porque para poder llevar un producto hacia afuera hay que cumplir ciertos requerimientos. ¿Y dónde están envueltos? En la legislación farmacéutica. Hay que ver qué debo hacer para exportar un producto, qué debo cumplir, de acuerdo, por ejemplo, a los acuerdos firmados, los tratados de libre comercio, todas estas cosas que debemos tener en cuenta. Si yo quiero llevar un producto aquí para Estados Unidos, ¿qué debo hacer? ¿Qué trámites debo hacer para que me dejen pasar por la frontera, ¿cierto? Ese producto para que pueda entrar al país. La publicidad de los productos, importantísimo, ¿cierto? Publicidad de los productos, súper importante. Ustedes sabían que esto está regulado por el INVIMA, ¿cierto? Ustedes saben que un laboratorio farmacéutico, si quiere sacar algo de una propaganda, no es que lo quiero sacar porque es que el producto es mío y me da la gana, no. El INVIMA tiene que autorizar esa propaganda que ustedes ven ahí a las 8 cuando se están viendo la novela o Factor X, yo no sé qué es lo que ustedes sean por ahí, Masterchef, yo no sé qué es lo que ustedes sean por ahí. Esa propaganda que sale ahí, no sale porque yo estoy pagando, solo porque estoy pagando para que salga, no. Debe tener la aprobación de quién, de la agencia regulatoria, debe tener la aprobación del INVIMA. ¿Ok? Entonces, toda esa parte de publicidad, muy importante, los precios. Hace unos años, hace poquito, se escuchó un escándalo grandísimo de precios de medicamentos, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que estar regulado por la legislación farmacéutica. Ok, entonces, ¿qué se debe reglamentar? ¿Cierto? Se debe reglamentar, yo diría, o sea, todo se debe reglamentar. Se debe reglamentar las instalaciones, dónde se va a fabricar, dónde se va a dispensar, dónde se van a preparar las soluciones parenterales, nutricionales, etcétera. Pero no solo eso, las personas, el recurso humano también debe estar reglamentado y debe estar debidamente entrenado, debidamente capacitado para poder ejercer las funciones bien, ¿cierto? Entonces, no solo las instalaciones, también las personas. Y las prácticas que intervienen en ¿qué? En la fabricación de los productos, en la importación de los productos, en la distribución, adquisición, el suministro, inclusive la venta, ¿cierto? Así como también, ojo, promoción y publicidad. Ojo, lo que les decía, la publicidad de los medicamentos también está reglamentada, también. Pues lo repito, no porque yo estoy pagando la emisora para que me pongan ahí la propaganda, ya, no, está reglamentado, debe estar reglamentado. Entonces, todo esto y además, por supuesto que los productos, ¿cierto? Las preparaciones farmacéuticas, todo eso debe estar reglamentado. Bueno, ¿quién regula? ¿Quién regula la legislación farmacéutica? La responsabilidad primaria, ¿quién? Atañe al gobierno. Y eso ya lo he mencionado desde la primera vez de clase y otra vez lo digo, ¿cierto? El gobierno es el responsable, ¿cierto? Pero por supuesto que también corresponde un papel a las asociaciones y para eso tenemos la Asociación de Químicos Farmacéuticos, por ejemplo, o la asociación que representa a los laboratorios nacionales o internacionales, AFIDRO, ASINFAR, todas estas cosas que son gremios, ¿cierto? Que son gremios que representan a la industria, ya sean privados o ya sean públicos, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance o la cobertura de la reglamentación? Bueno, eso va a tener un área geográfica. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué quiere decir que el alcance de la legislación es por área geográfica? ¿A qué me refiero? ¿Quién sabe? Profe, pienso yo que por las normas y leyes que hay en cada país, ¿será? Claro, excelente, mi amigazo. Claro que sí. Quiere decir que mis normas en Colombia no son las mismas de Perú y no son las mismas de Chile, ¿cierto? Allá están sus normas. Claro, hay acuerdos, ¿cierto? Usted me dirá, pero hay acuerdos, ¿cierto? Por ejemplo, hay normas que rigen a toda la comunidad andina, es decir, a todos los países que hacen parte de la comunidad andina. Pero si no está especificada una norma por un acuerdo, las normas son reglamentarias en cada país. En cada país. Entonces, eso es lo que quiere decir, gracias, mi amigo, por ese aporte. Eso es, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance de cobertura? Una área geográfica. Las normas de Colombia son de Colombia. Se rigen aquí en Colombia. Por supuesto, les decía que si hay acuerdos, ya otra cosa, entre países. Ok, bueno, entonces, aquí hay una pregunta muy interesante. Pero ¿por qué será que se deben regular los medicamentos? ¿Cierto? ¿Por qué será?
Entonces, en términos generales podemos decir que ¿quién utiliza medicamentos? Alguien que lo necesita, ¿verdad? Los pacientes. Y algunas veces esos pacientes están hospitalizados, están en cuidados intensivos, están en cirugía, etcétera. Entonces ese paciente no está bajo una condición de poder tomar una decisión. Por supuesto que cuando se necesite que el familiar firme un consentimiento informado es otra cosa. Pero si no, el médico está en libertad de poder utilizar ese medicamento con ese paciente, ¿cierto? Entonces, esa decisión de cuál es usar, cómo usarlo, ¿cierto? Debe que sopesar la famosa relación beneficio-riesgo, ¿cierto? Pues ya que sabemos que ni sabemos ustedes, y ustedes ya saben, ya ustedes están encarrilados en esto, ya ustedes son casi químicos farmacéuticos, sabemos que ningún medicamento es completamente seguro, ¿cierto? Eso está claro. Sabemos que de un medicamento cuando se degrada se forman impurezas, ¿cierto? Y sabemos además que un medicamento va ligado, va acompañado a su efecto secundario, ¿cierto? Entonces, pues ningún medicamento se salva, es completamente seguro. Entonces, ¿se imaginan ustedes si los medicamentos no se regularan sabiendo o conociendo esto? ¿Qué pasaría? Grave, ¿verdad? ¿Se imagina si no estuviera regulada la producción de los medicamentos, la distribución, la dispensación, ¿cierto? Si esto no estuviera regulado, el desorden que se estaría. Si es así, señores, y ustedes por supuesto sé que lo saben, hay un grande problema de automedicación en nuestro país, ¿cierto? Con todo y eso de que hay regulaciones, ¿qué pasaría si no existiera regulación? ¿Se imaginan ustedes el caos? ¿Ok? ¿Se imaginan ustedes entonces el uso de medicamentos ineficaces? Porque es que el laboratorio pues prepararía lo que él considera que está bien, si no estuviera regulado por la agencia regulatoria. La cantidad de medicamentos ineficaces, que no fuesen eficaces, que se estarían comercializando de mala calidad, nocivos y por supuesto ocasionando falla terapéutica. De un paciente, por ejemplo, hipertenso que se tome un medicamento, ¿cierto? Que no le está haciendo nada, el riesgo que ya sabemos el riesgo que puede pasar, ¿cierto? Entonces, siempre, chicos, aquellos que nos gusta la industria, que estamos enfocados en la industria, siempre todos nuestros procesos lo debemos ser enfocados que basados en riesgo. Siempre existe un riesgo basado en riesgo y siempre debemos pensar que en el paciente. Siempre. Todas las decisiones que tomemos en la industria farmacéutica, siempre todas deben estar enfocadas en quién? Al paciente. Al paciente que es el que va a utilizar el medicamento, ¿cierto? Porque si hay una falla terapéutica, si hay un antibiótico que no es cierto, se puede exacerbar la enfermedad, inclusive puede haber resistencia a medicamentos y por supuesto lo que viene es la muerte, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes que de pronto una persona, una mujer que se toma un anticonceptivo y no le sirva, ¿cierto? La cantidad de hijos que pueden nacer en el mundo y entonces la cantidad el laboratorio tiene que apadrinar un poco de niños, haciendo el comentario como chiste, ¿cierto? ¿No? Pero imagínense todo lo que puede pasar si no se regulan los medicamentos. Ok, entonces es por eso que los gobiernos tienen esa responsabilidad. El gobierno de cada país tiene esa responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Por eso les decía cuando le daba el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos viene aquí a mi laboratorio a mirar el delito, a mirar que yo no estoy haciendo las cosas bien, a buscar cosas, ¿cierto? Que ellos creen que no estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es ¿quién? Proteger a sus ciudadanos, proteger a sus americanos, garantizar que esos americanos reciban esos productos cumpliendo esos estándares que ya les he mencionado ya, ¿cierto? Ya que cada ciudadano no son capaces de hacerlo. Aquí no va a venir un americano, va a venir, ábreme el laboratorio que va a mirar para ver si me cumple. O sea, todos los americanos van a venir acá, no, para eso está una entidad que los representa o que los regula. Entonces, por eso es que los gobiernos necesitan que establecer autoridades regulatorias, ¿cierto? Autoridades regulatorias que son, aquí ya aterrizamos ya el concepto, que son las que se encargan de vigilar que yo estoy haciendo las cosas bien. Ok, entonces esto en inglés, esto es que autoridades regulatorias nacionales, por decirlo aquí, que lo que hacen es que garantizan que se haga una excelente fabricación, una buena comercialización y que se dé un uso adecuado y regulado efectivamente de los medicamentos. Entonces, en términos generales, ¿cuál es la misión de esas autoridades regulatorias nacionales? Dos cositas: proteger y promover la salud pública. Ese es el concepto. En términos generales, la misión principal que tienen esas autoridades o agencias regulatorias nacionales, ejemplo INVIMA, ejemplo otra, es que proteger y promover la salud pública. ¿Y la salud pública de quién? De sus ciudadanos, ¿cierto? De sus ciudadanos. Ok.
¿Qué más por decir acá? Entonces, generalmente, ¿qué incluye? ¿Cuáles son las funciones? Autorización de fabricación, y es por eso que el INVIMA autoriza a que se fabrique el medicamento, la importación, traer de afuera, la exportación, llevarlo de aquí para allá, la distribución, la promoción y la publicidad, ¿cierto? Evaluar la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos, ¿cierto? Y la expedición de la autorización de comercialización o registro sanitario, las inspecciones y vigilancias a los fabricantes, pero no solo a nosotros nacional, también a los importadores, ¿cierto? También a los importadores, que si yo voy a traer un producto de afuera, que me garanticen que el laboratorio que está de afuera y me lo va a entrar acá a mi país, está cumpliendo GXP, buenas prácticas de todo lo que ya vimos, ¿cierto? Mayoristas, dispensadores, todos, que todos cumplan, que todos estén regulados, que todos cumplan la ley. ¿Ok? Entonces, siguen funciones, control y seguimiento a la calidad de los medicamentos, control y promoción y publicidad de medicamentos, vigilancia de la seguridad de los medicamentos comercializados, porque esto es importante, ¿ah? Listo, estudios de fase 1, fase 2, fase 3, y ahí termina todo. No, sigue estudios de fase 4. ¿Quién sabe cuáles son los estudios de fase 4? ¿Mm? ¿Quién tiene idea? ¿Será que termina la investigación de un laboratorio en fase 3? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice algo? O si no saben, díganme, por favor, no tenemos ni idea. ¿Quién me Nada, ayuda? Nada. Eso, ese nada también se acepta. Algo otro nada por ahí, seguimos. ¿Quién más me dice nada para poder seguir? No, profe, ni idea. Uy, eso, perfecto, excelente. ¿Ustedes han escuchado por ahí el término farmacovigilancia? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Las qué, perdón? Pero ¿sabes que no solo en la clínica? Nosotros en los laboratorios farmacéuticos también tenemos un departamento de farmacovigilancia. Claro, porque yo soy el que fabrico. No solo en la clínica, nosotros también tenemos farmacovigilancia. Y ustedes sabían que ustedes, no como QF que son, pero sí como ciudadanos, ustedes pueden acceder a la página del ENVIMA y reportar una reacción adversa, y reportar un evento adverso, reportar una falla terapéutica, y ya tenemos el concepto, falla terapéutica, que el producto no me sirvió, ¿cierto? No me sirvió, ustedes pueden reportar eso ante el INVIMA. Farmacovigilancia, estudios de fase 4. ¿O ustedes no se han preguntado, después de tantos años, por qué sacan un producto de mercado? ¿Mm? ¿No se han preguntado esto? La ranitidina salió del mercado hace poco, ¿cierto? Por una impureza por ahí, ¿cierto? Las nitrosaminas, ¿cierto? Pero salió del mercado. ¿Y dónde se dieron cuenta? En estudios de fase 4. La ranitidina es súper vieja. ¿Cuántos años no tiene la ranitidina? Está en el mercado. Sin embargo, hace algunos años, hace poco, 2, 3 años, no me acuerdo, salió del mercado. Sale ranitidina. ¿Y por qué sale? Claro, porque se estaban formando unas impurezas que eran tóxicas, que eran hepatotóxicas, que me afectaban a nivel renal. Entonces, punto, se toma la decisión o la agencia regulatoria toma la decisión, sale del mercado el producto. ¿Y eso dónde se ve? Se ve ahí en farmacovigilancia. Entonces, ojo, no termina ahí solamente en estudios de fase 3, ¿cierto? Ahí aprueba, pero después de la comercialización, o sea, estudios de post-comercialización, viene entonces lo que se llama farmacovigilancia. Farmacovigilancia, ¿cierto? Entonces ahí está. Entonces ahí el reporte de reacciones adversas y todo lo demás. Y todo eso está regulado, todo eso debe estar regulado. ¿Ok? Proporcionar información independiente sobre medicamentos a profesionales del público. ¿Alguien mencionó algo por ahí? No sé, creo que me pareció escuchar un pito. Uh -huh.
De acuerdo. Sí, claro, sí, claro. Sí, lo que pasa es que con la vacuna y más con esta pandemia, esto fue algo atípico. Ustedes saben que las vacunas se comenzaron a utilizar sin que ni siquiera le hubieran dado aprobación total, ¿cierto? A los productos, porque es que es algo atípico. Estaba una pandemia, estaba en crisis, la OMS determinó que la Organización Mundial de la Salud hay que comenzar a probar, pues ya salieron algunos estudios preliminares, etcétera, punto. Vamos a comenzar a vacunar a la gente porque se está muriendo la gente, pero eso es precisamente, eso fue algo atípico por la pandemia. Entonces, eh, eh, existieron audiciones. No he escuchado la verdad el caso de la niña que murió en México, me disculpan, la verdad es que no lo he escuchado, pero sí, lo que tú acabas de decir es eso, estudios de fase 4. Sin embargo, claro, si nosotros podemos hacer una comparación, o si yo les muestro todo el proceso fase que lleva el laboratorio, eso se lleva un montón de años. Claro, con la vacuna no se pudo hacer todo eso, tuvo que ser así, fast track, tuvo que hacerse rápido porque no había tiempo, la gente estaba muriendo, ¿cierto? Pero eso que tú dices, claro, reacciones adversas son fase 4. Así es. Profe, una pregunta. En los casos estos de la vacuna en los casos que aparecen pues efectos adversos, efectos secundarios o alguna muerte, que no sé, o sea, de verdad no sé, sino poniendo casos así como que hipotéticos, los estudios de fase 4 los hace el laboratorio que fabricó la vacuna, y además de eso, como es a nivel global y los laboratorios venden a diferentes países, el gobierno además colabora con alguna fase de ese estudio, o eso nada más queda en estadísticas o hechos aislados. Lo que pasa es que no, esos estudios los tiene que hacer el laboratorio, pero como tal no es, o sea, ¿cómo se generan los estudios? Porque hay un reporte. Entonces siempre en farmacovigilancia, mejor dicho, ahí se tiene que crear la cultura del reporte. Quiere decir, el laboratorio no se entera que está pasando algo si no hay un reporte, si no hay una queja. ¿Sí me entiende? De que algo está pasando mal. Inclusive lo que dijo la compañera ahorita, claro, la farmacovigilancia está en las clínicas, porque es que en la clínica es donde más se utilizan los medicamentos, es donde más hay reporte, porque el médico está viendo lo que está pasando, ¿cierto? Pero yo te decía que también, tú como en tu casa, si tú tienes una falla terapéutica, tú puedes también reportar. Entonces, ¿cómo el laboratorio se alimenta de eso? Con los reportes. Claro, ya tú tienes que ahí, que cuando a ti te cae en la agencia regulatoria y te está diciendo, mira, yo me llegó este reporte, porque ¿dónde tú reportas? Ante el INVIMA, aquí en Colombia. Tú reportas ante el INVIMA. La clínica reporta ante el INVIMA. Todos reportan ante el INVIMA. Entonces el INVIMA, si está viendo esto, ¿a quién le cae? Al laboratorio. Entonces cuando tú tienes que garantizar y cuando tú haces tus estudios para comprobar de que, no, espérate, esto no es así, o hombre, sí, definitivamente tienes razón. ¿Cierto? Entonces, primero que todo, esos estudios pero lo hace el laboratorio porque hay un reporte. Por eso que se llaman los reportes de farmacovigilancia, porque se reporta. Ok, ahora, en el caso de tú me dices que se ayuda por el gobierno o algo así, pues yo digo que todo depende, por ejemplo, yo me imagino que en estos casos de pandemia, donde hay cosas que deben ser estudios rápidos, tomar decisiones rápidas, yo me imagino que sí, ¿me entiendes? O sea, aquí se trata de que todos, mejor dicho, pongámonos en el mismo camino y vamos a sacar esto adelante. Pero un medicamento como tal, dueño de un laboratorio, ¿quién hace todo? O sea, el dueño del laboratorio, el de referencia, pues el que hace todo ese tipo de estudios. Ok, no sé si contesté tu pregunta o no. Sí, profe, o sea, yo preguntaba porque tenía como que la dudita ahí. O sea, si usted plantea ese caso así, como que, bueno, digo yo, o él lo es eso o es lo más cercano, porque uno supone en este caso, como que atípico, como dice usted, la pandemia, que lo más lógico, así. Así es. Sí, es lo más lógico. Miren, y ahora, no solamente eso, y quería hacer un comentario. Miren, nosotros que fabricamos productos para los Estados Unidos, el americano se queja por todo. El americano, en serio, se queja por todo. Eh, 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 eso es un reporte. Pum, ahí está. Nos llegó entonces un reporte de farmacovigilancia donde el paciente abrió el frasquito y la cápsula que sacó huele raro. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto es gelatina de cerdo, es olor característico, etcétera. Entonces el americano se queja por todo. Pero son quejas que uno recibe y tiene que recibirlas y tiene que darle contestar esa queja y decirle que es que la gelatina es de origen animal y que es de cerdo y por eso es que tiene ese olor característico. O sea, dar todo ese tipo de explicaciones. Pero se quejan por todo, o sea, se quejan por todo. Yo lo que
pasa es que por todo, ahí hay demandas por todo, y demandas que ganan, se ganan, indemnizan mucho a quien demande, a quien gana. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado allá, por ejemplo, un ejemplo perdió el año que el negocio se cae porque la demanda es grandísima, grandísima. Que los animales en la calle, ni lo que ya te atropellas un animal, mejor dicho, te cae el gobierno americano y te demanda. Entonces, Estados Unidos es el país de las demandas, hablándolo en términos generales. Bueno, entonces, vamos a ver qué me falta por aquí un momentico. Ok, ya creo que vamos a llegar hasta aquí. Ok, sí, ya casi estamos terminando. Bueno, entonces hay que hablar de registros, ¿cierto? Hay que hablar de registros. Entonces, el registro de medicamentos, también conocido como la licencia de producto o autorización de comercialización, o en inglés es Marketing Authorization, ¿cierto? Es el elemento esencial de la regulación de todos los medicamentos. Entonces, todos los medicamentos que se comercialicen, se distribuyen y utilicen en el país deben estar registrados ante la autoridad regulatoria nacional. Si no está registrado, ese producto es fraudulento, ¿cierto? Es fraudulento, el producto está ilegal, por decirlo así, está ilegal en el mercado, por decirlo de esa manera, no tiene un permiso de autorización para poder comercializarse. Entonces, todo producto, medicamento, debe tener ¿qué? El permiso. ¿Y cuál es el permiso? El registro sanitario, o la licencia, o la autorización de comercialización, o el marketing authorization en inglés. Ok. Entonces, solo la impresión a la planta de fabricación y al laboratorio de control de calidad no garantiza que el producto se fabrique con calidad y seguridad, ¿cierto? Entonces, por eso que la regulación de medicamentos debe incluir la evaluación científica de los productos antes del registro, para garantizar que todos los productos farmacéuticos comercializados cumplen con los criterios, y ya sabemos cuáles son los criterios porque ya lo he mencionado varias veces: seguridad, eficacia y calidad. Ok, ya creo que también he hablado del medicamento de referencia, ¿cierto? Entonces ya les dije en la clase pasada que el medicamento de referencia es ese medicamento que sabe, y por eso aquí coloco entre comillas y nuevamente repito el medicamento innovador. Pero ya sabemos que, como les dije en la clase pasada, que es mal llamado un medicamento innovador, porque yo puedo tener un medicamento que no sea de referencia, que sea genérico, pero que lo haga con una tecnología innovadora. Mi producto es innovador, no fue el primero que salió, no fue el de referencia, pero yo lo fabrico utilizando una tecnología innovadora. ¿Ok? Entonces, esos medicamentos de referencia son aquellos nuevos medicamentos que nunca han sido utilizados, ¿cierto?, en humanos, y que contienen nuevos ingredientes activos, o nuevos APIs, como se dice en inglés, API, Active Principal Ingredient. Generalmente se expresan como INN. ¿Y qué es INN? International Non-Proprietary Name, un producto que sale nuevo al mercado, ¿cierto? Y ustedes saben quién le da los nombres a los fármacos nuevos. ¿Quién sabe? ¿Quién le dará el nombre al fármaco primerito que sale al mercado? El laboratorio saca y generalmente tiene un código. Mi producto es el XXZY, por decirte una cosa. Pero ¿quién le da el nombre? ¿Quién sabe? ¿O quién no sabe? Yo no sé, profesor. ¿Perdón? Que no sé, no, ni idea. Okay. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? La OMS es el que le da y es el responsable de evaluar, ¿cierto?, esa actividad farmacológica. La OMS, claro, por supuesto está la FDA cuando es un producto nuevo, etcétera, o la otra entidad regulatoria a nivel del país donde se haga. ¿Ok? Entonces, por supuesto que esos países de referencia generalmente son radicados ante esos países que hacen la investigación y desarrollo. Aquí en Colombia, no. Aquí en Colombia sacamos, lamentablemente podemos hablarlo así, medicamentos copia, medicamentos genéricos. Aquí no hay investigación. De un laboratorio aquí nacional no sale un medicamento de referencia. No sale un laboratorio que haga estudios de fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ok? No lo hay. Entonces son de esas multinacionales o de esos mercados altamente regulados que creo que se los hablé en la semana pasada, y que se llaman altamente regulados precisamente porque hacen parte de la ICH. Entonces aquí vamos a hablar mucho de la ICH. La ICH es la International Council of Harmonization. Es la entidad que se encarga de armonizar todos los requerimientos de la industria farmacéutica. Entonces, todos esos laboratorios que hacen parte de la ICH pueden ser considerados como
High Regulated Market, mercados altamente regulados. Estados Unidos, Canadá, los de Europa, todos hacen parte de la ICH, ¿cierto? Y por eso son considerados mercados altamente regulados. Ahora, ¿Colombia hace parte de la ICH? Nada, Colombia no hace parte de la ICH. INVIMA va a las reuniones de la ICH, pero solamente va como observador. Es decir, no tiene ni voz ni tiene voto. Solamente va como observador. ¿Y para qué va? Para escuchar todos los nuevos requerimientos que hay. Por ejemplo, la ICH sacó la guía de estabilidad. Por ejemplo, la ICH sacó la guía de validaciones. Por ejemplo, la ICH saca, porque armoniza y trata de sacar la misma regulación para todos los laboratorios farmacéuticos. ¿Ok? Entonces, ¿el INVIMA hace parte de la ICH? No, solamente va como observador. Va como observador. Ok, entonces aquí les dejo algunos ejemplos de algunas agencias regulatorias. Pues aquí están viendo INVIMA, están viendo COFEPRIS, ¿sí? Usted, disculpe, usted ahorita mencionó ¿cómo es que se llama? Aquí en Colombia, ajá, no hay esa parte investigativa. Entonces, pero ven acá, que hay de la cuestión esta de el científico famoso este, creo que es apellido Patarroyo, si mal no estoy, él no tiene una fundación, un instituto de investigación. Perdón, yo no te escuché bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que usted dijo que aquí en Colombia no hay mucho de esto de investigación, de la parte investigativa. Ya, pero si mal no estoy, o sea, no sé si me estoy equivocando, el científico este de apellido Patarroyo, el nombre se me olvidó, él no tiene un instituto de investigación aquí, no sé, yo creo que... Gracias por esa pregunta y quizás, no sé si me expresé mal o se malinterpretó lo que dije. Yo no he dicho que aquí no haya investigación, claro que aquí hay investigación. Aquí hay universidad y nosotros en la Universidad de Atlántico hacemos investigaciones. Lo que yo quise decir es que aquí no hay laboratorios multinacionales que saquen medicamentos de referencia que salgan desde aquí de Colombia. O sea, aquí no hay una multinacional. Aquí todos los laboratorios que hay son laboratorios nacionales y que simplemente sacamos genéricos al mercado. O sea, copias de medicamentos que ya han perdido patente y que ya tienen un producto de referencia. A eso quise decir. Pero por supuesto que sí hay investigación. Me disculpa si dije mal el concepto. Claro que aquí hay investigación y claro que aquí estaba el centro de Patarroyo y claro que de aquí salen cosas nuevas y claro que aquí hay investigación y salen cosas clínicas y por supuesto, claro que sí. Me refería era a multinacionales que saquen un medicamento de referencia al mercado desde Colombia. Lo hay. ¿Sí está claro entonces? Sí, me hice entender. Sí, profe. Vale. Y gracias por esa pregunta, mejor dicho, porque me permitió aclarar eso. Quizás de pronto ustedes van a decir que es que aquí no hay investigación. Claro, nosotros desde la Universidad de Atlántico también hacemos investigación y aquí está la Norte, está la Simón Bolívar y por supuesto, y hay laboratorios hay laboratorios de investigación. Sí salen investigaciones, claro que sí, por supuesto que sí. Ok, entonces, algunas agencias regulatorias, INVIMA Colombia, COFEPRIS de México, ANMAT de Argentina, por aquí está FDA de Estados Unidos, EMA de Europa. EMA es la agencia regulatoria madre de Europa, ¿cierto? Toda la comunidad europea, pero recuerda, no sé si lo que escuchen noticias por ahí, ya salió algo como el Brexit, quiere decir que el Reino Unido ya salió de la comunidad europea, es decir, montaron su chuzo aparte. O sea que el MHRA, que es la agencia regulatoria de Gran Bretaña o del Reino Unido, ya no hace parte de EMA, sino que tiene su chuzo aparte. Y les cuento que aquí el laboratorio donde yo trabajo, aquí en ProCaps, han venido impresionando MHRA, o sea, la agencia regulatoria del Reino Unido, porque nosotros fabricamos unos productos que se comercializan allá en Europa, que es esta, MHRA, la que estoy mostrando acá, MHRA. Health Canada en Canadá, esta es de China, ¿cierto? La agencia regulatoria, Anvisa de Brasil, ¿ok? Esta es japonesa y esta es de China. Y fíjense, aquí les digo un dato curioso. Nosotros compramos materias primas, ¿cierto? A manufactureros y como van para esos mercados altamente regulados, como yo les dije, entonces resulta que uno les pregunta a los proveedores, por ejemplo, de China, señores, ¿ustedes han sido inspeccionados por FDA? Nos dicen, sí, claro. Pero resulta que es que la agencia regulatoria de China también se llama FDA. Entonces, mucho ojo con eso, porque esta es la FDA de China, pero no es la FDA de los Estados Unidos. Entonces, preguntamos si han sido impresionados por FDA. Claro que sí están impresionados porque la agencia regulatoria de ellos se llama así, pero no, nosotros queremos es que sea una agencia regulatoria de un mercado altamente regulado, como el caso de FDA de los Estados Unidos. Ok, esta es de Australia, creo que es. Sí, esta es de Corea. Esta es la misma de China. Listo. Señores, preguntas hasta el momento para cerrar aquí.
Ya lo que viene aquí, esto es de ISH, pero ya eso es otra cosa. Ya no vamos a hablar más de estas cosas. Preguntas, comentarios, sugerencias, dudas. Cuénteme. Cuénteme algo. Pues de la temática que dimos hoy, ninguna. Yo creo que todo quedó claro, pero yo tengo una pequeña duda y no sé si usted va a terminar algo más de la clase. Es acerca de la clase anterior, porque yo no estuve y usted ahora hizo ciertos comentarios ahí sobre una traída y tal, y yo no sé No, cómo. sabes que en la clase pasada solamente fue como una introducción, pues yo hablé de algunas cositas, pero una clase como tal la estamos arrancando hoy. Vale. Listo, profe. Ok. Profe, disculpe. Sí. Profe, mire, lo que pasa es que yo entré un poco tarde porque no tenía luz. Para decirme de favor y me quita la falla. Ah, bueno, claro que sí. ¿Tú cómo te llamas? Rocha. ¿Cómo? Profe, Ya voy, Jesús Rocha. Permíteme un segundo, mi amiguita. No te me vayas, no te me vayas. Permíteme saber de aquí de Jesús. Jesús Rocha, no, porque no te puse falla, Jesús. Dale, no te preocupes, todo bien. Dime, amiguita, cuéntame. No, profe, era para lo mismo del compañero. Lo que pasa es que no tenía luz y entré un poco tarde. Y yo le escribí al chat, pero como ya ¿Tú cómo te estaba en llamas? lo de Isabela Barraza. ¿Cómo te llamas? Isabela Barraza. Listo, Isabela Barraza, listo, aquí está. Pero ustedes nada más se preocupan es por la falla, pero yo quiero es que me digan, hombre, profesor, ¿sabe que quedó claro todo lo que dijo? Hombre, no entendimos nada, hombre, tengo esta pregunta, hombre, no sé, dígame algo. profe, yo creo que quedó bastante claro todo. Todo claro, profe. Sí, profe, Bueno, perfecto, eso es lo que quería. Ahora sí, dígame lo que tiene falla, no, mentira. No, dígame, hábleme lo que necesitan, que si llegaron tarde o algo así, no hay ningún problema. Ajá. ¿A la que, perdón? Con respecto a... Ok, a la anterior clase. Ajá. Ajá. Claro que sí, claro que sí. Mira, un producto genérico en los Estados Unidos se pueden comercializar, ya sea si es un producto RX o un producto de prescripción, ¿cierto? Un producto de prescripción, una copia. Puede ser un OTC de preaprobación, es decir, son productos que a pesar de ser de venta libre, la FDA o yo necesito garantizarle a la FDA que el producto cumple los requisitos de un genérico, o sea que es el mismo principio activo, que es la misma forma farmacéutica, ¿cierto? Y además que es bioequivalente. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de bioequivalencia la clase pasada? ¿Cierto? Esos son los OTC de preaprobación. Y un ejemplo de eso es el ibuprofeno, por ejemplo. El ibuprofeno es un OTC, es un medicamento de venta libre, ibuprofeno 200 miligramos, pero yo para que la FDA me pudiera aprobar a mí el ibuprofeno, porque nosotros lo fabricamos, ¿cierto? Tuve que hacer un bioestudio. Y un estudio donde me comparaba con quién? Con Advil, que es el producto de referencia. Pero existen otros productos OTC que se llaman OTC de monografía, como tú muy bien lo dijiste. ¿Y cuáles son esos OTC de monografía? Esos OTC son aquellos que ya son productos que están en el mercado desde hace mucho tiempo y además de eso que son considerados como seguros, como GRAS, General Recognized as a Safe, son considerados como seguros. Entonces, yo no necesito, o mejor dicho, yo no tengo que presentar a la FDA un estudio de equivalencia y nada de eso porque son productos que ya son seguros, ¿cierto? Entonces, yo no necesito radicar nada ante la FDA, no necesito radicar ningún dossier ante la FDA, simplemente yo desarrollo mi producto en el laboratorio y lo puedo comercializar, siguiendo una monografía. ¿Y qué es una monografía? Pues siguiendo la indicación que el producto es antidiarreico y que así lo vendo y que la etiqueta debe decir así, producto antidiarreico, Y un ejemplo de esos productos de monografía, por ejemplo, loperamida para diarrea. Es un OTC de monografía. ¿Tengo que pedir permiso a la FDA para comercializar la loperamida? No, los desarrollo, los fabrico, hago un listeo, lo listeo ante la FDA, pero simplemente para decirle, lo voy a comercializar, pero no me tiene que revisar nada la FDA, ni estabilidad, ni calidad, nada de esas cosas, nada, ¿cierto? Pero ojo, que cuando la FDA me venga a hacer una inspección, tengo que tener todos los documentos aquí, porque me lo viene a inspeccionar. No me dio permiso para comercializar, pero sí me viene a revisar. ¿Ok? Docusato de sodio es otro producto de monografía. Difenedramina
es otro producto de monografía. Y existe todo un capítulo, ¿te acuerdas que mencioné ahorita el CFR, que es el Código de Regulaciones Federales? Existe un capítulo especial del CFR donde me describe todos los OTC de monografías. ¿Ok? ¿Te contesté la pregunta? Vale. Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, son las 8:32. Gracias por estar aquí presente. Entonces, se cuidan mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces el otro viernes. ¿Vale? No se olviden mandarme al grupo, al WhatsApp, los grupos de trabajo del dossier. Gracias Listo, por estar profe, presente. gracias igualmente. Vale, vale.